Contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. Hola, hola, muy buenas tardes, amables oyentes de la inconfundible Onda Musical. Como cada sábado, en el aire, ya estamos con Intramuros.do. Como le prometimos en nuestra promoción, hoy tendremos un atinado comentario del periodista José La Luz, destacado comunicador dominicano, quien explica por qué es un error detener el proyecto minero de San Juan de la Maguana. Además, en la segunda parte del programa, conmemoraremos el natalicio del poeta, narrador y publicista dominicano René del Risco Bermúdez, con un programa especial realizado en 1985 por nuestro productor José Antonio Figueroa. Adelante con el atinado comentario de José La Luz. Bueno, señores, uno de los temas más fundamentales de la coyuntura actual es el proyecto minero de San Juan de la Maguana. Se estima que ahí hay un yacimiento de 2.4 millones de onzas de oro. Creo que 50 millones de onzas de plata. Eso hay que verlo. Tengo por ahí los datos. Y ese proyecto se está gestionando hace muchísimo tiempo. Creo que como del 2010 por ahí. No ha podido ser posible todavía porque los sanjuaneros están asustados porque tienen miedo que pase lo que pasó en Cotuí. Que Cotuí tiene si en San Juan hay 2.4 millones de onzas, en Cotuí hay más de 12 millones de onzas de oro. El oro está en su nivel más alto por la incertidumbre de la economía actual, de que hay muchos asomos de guerra y de crisis económica. Y cuando hay crisis, las personas sueltan el dinero o utilizan el dinero para comprar activos seguros, como el oro y la plata. La plata anda por el orden de los $75 la onza y el oro se ha cotizado hasta $5,000. Precios históricos. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, se refugian en estos activos que tienen mucho valor cultural, como el oro y la plata. Y los más jóvenes se refugian en criptos. Los más viejos no entienden cómo funciona la criptomoneda y se refugian en oro y plata. Ok. Entonces, dicho esto, se hicieron una jornada en San Juan tipo el hoyo de Friusa y Matamoquito el año pasado contra los haitianos. O sea, un movimiento que arrancó para San Juan a oponerse a la mina. Ok. Al proyecto de minería. Y luego de eso, entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió unas palabras al país que nosotros vamos a ver a continuación para luego de eso evaluar lo que nosotros consideramos dos posiciones binarias. Una gran cantidad de gente que van desde aquí a oponerse allá, otro grupo de sectores representativos de la misma provincia que se oponen al proyecto. Pensamiento radical por este lado, y luego los que están vinculados al proyecto, que están vinculados a Golcueso, al Ministerio de Energía, que favorecen el proyecto. Entonces, ahí hay dos posiciones. ¿Qué hizo el presidente de la República? Decidió por la mayoría. Dijo, la mayoría no quiere el proyecto. Pues el proyecto no va y punto. Pero yo creo que hay espacio para una posición intermedia y esa posición intermedia es la que yo quiero mostrar aquí. Yo estoy absolutamente convencido de que si se dan ciertas condiciones, la primera condición que se tiene que dar es la de desarrollo sostenible, lo que pasó en Loma Miranda. Y si se dan ciertas condiciones de contrato social, de impacto medioambiental evaluado por terceros y de mecanismo de confianza entre las partes, yo creo que el oro de San Juan hay que sacarlo de ahí. Nosotros no tenemos petróleo como tiene Medio Oriente, o como tiene Canadá, o como tiene Venezuela, o como tiene Noruega. Nosotros no tenemos grandes territorios para exportar agropecuaria, agricultura como tiene Argentina
o como tiene Estados Unidos. Lo que a nosotros la naturaleza nos dio fue oro, plata y posiblemente tierra rara. Y nos dio playas. Y nosotros tenemos que explotar con responsabilidad lo que nosotros tenemos. Porque es muy fácil protestar desde aquí. ¿Entiendes? Pero y los sanjuaneros que se lo está llevando el diablo. Entonces, hay que ver si este oro hay alguna forma de sacar este oro sin reventar el medio ambiente y sin engañar a los sanjuaneros. Y si encontramos una fórmula, lo podemos hacer. Yo quiero mostrar esa fórmula que me he pasado unos días buscando datos sobre esto, pero antes vamos a ver el discurso del presidente Luis Abinader dejando sin efecto por ahora, porque yo estoy hablando que esa vaina tiene casi 20 años intentándose, por ahora el tema del proyecto de San Juan. Vamos a verlo. Buenas noches, pueblo dominicano. Este gobierno escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia. Por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. Esta decisión responde a que según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Bien. Bueno, ¿qué dice el presidente Abinader? Dice él que según la ley 6400, si una población se opone mayoritariamente a un proyecto, el proyecto entonces se deja sin efecto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que San Juan no se ha opuesto mayoritariamente. Fue una manifestación tipo el hoyo de Friusa, tipo Matamoquito. Fue una manifestación que cogió de aquí para allá. Ahora, allá sí hay sectores representativos de la población que se están oponiendo. ¿Entiendes? Pero no la población, porque la población no sabe, no tiene argumento todavía. ¿Por qué no tiene argumento? Porque lo único que tiene la población de San Juan como referencia es Barrick, es Cotuí con la Barrick y Bonao con la Falcon Bridge. 2 experiencias mineras rastreras que no entienden la naturaleza de esto. ¿Cómo tú vas a venir de Canadá? Tú vienes de Canadá, le compras a Placerdón, que eso fue como en el 2006. Y el primer contrato tú te llevabas el 97 y República Dominicana le quedaba el 3. Danilo me dijo a mí en su despacho, Danilo, antes de que me hiciera lo que me hizo, me dijo a mí y a otras personas que estaban conmigo ahí, cuando yo era diputado, que el contrato de la Barrick y el contrato de la carretera de Samaná eran los 2 mayores actos de corrupción después de Baninter. Me lo dijo Danilo a mí personalmente. Y lo estoy diciendo porque él públicamente lo refirió. Lo que yo hablo con presidente, yo no lo hablo. No lo menciono, a menos que yo lo diga. Yo soy una persona de Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que Barrick, después de Danilo en el 2012, con Andy Dawager y Montalvo, modificó el contrato de la Barrick. Danilo llegó a un 80% de popularidad cuando anunció ese contrato el 27 de febrero del 2013. Anunció Danilo la renovación, la reestructuración del contrato de la Barrick con Pueblo Nuevo. Y aún así hubo que ponerle una aduana allá porque la Barrick se llevaba el oro disfrazado de otros metales para no pagar impuestos. Hubo que meterle una aduana dentro de la Barrick. Pero más que eso es
que dice la ley de medio ambiente también, la 6400 del 2000, que a la comunidad donde se explote ese oro le toca un 5%. Si ustedes tiran los números de los yacimientos que hay ahí hasta el 2040 de la Barry, que son más de 12 millones de oro, de 12 a 25 millones de onzas, todos los cotuizanos debieran ser clase media, no ricos, pero no debieran tener pobreza. No debiera haber pobres en Sánchez Ramírez. Y ni decir en Cotuí. Yo estaba en Cotuí hace un año que fui a llevar mi conferencia de liderazgo responsable allá a una cooperativa. Maravilloso el trato que nos dieron. Pero ¿qué es lo que yo vi en Cotuí? Hacinamiento, informalidad, motoconcho por todos lados, salimos de noche, la carretera sin luz, sin señalización, llena de hoyos. No tienen sistema de acueducto, ni siquiera matadero municipal de sacrificio responsable de animales. ¿Qué gana Cotuí con la Barry? Oh, ¿qué gana? Entonces los sanjuaneros se están mirando en ese espejo y dicen, ¿qué ganamos nosotros con eso? Si Cotuí es un moquero. Entonces, ¿qué pasa? Que las mineras dicen, ok, vamos a ver quiénes aguantan, quiénes son los que más aguantan hasta el final. Porque esa resistencia empieza amplificada, ese rechazo, y luego se va reduciendo. Y cuando queda un grupito, ¡pum!, van y lo compran. Le dan unos cuartos, le financian campaña y ya se quedó así. Esa es la forma más estúpida de gestionar un proyecto minero. Y yo veo una forma alternativa y la quiero plantear por aquí. ¿Cuál es la forma alternativa que yo considero para romper el pensamiento binario? El pensamiento binario es sí o no, arriba o abajo, adentro o afuera, negro, blanco. No, el pensamiento binario no ve los matices. Cuando una gente dice no y no es capaz de ver los matices, no sigue insistiendo que es con una piedra que tú estás hablando. Entonces vamos a tratar de ver los matices. ¿Cuáles son los matices? Punto número 1. Ahí hay 2.4 millones de onzas. Se necesita una inversión de 400 millones de dólares para explotar la mina que lo va a hacer Gold Quest. Lo ponemos ahí, está bien. 400 millones para explotar la mina, lo ponemos ahí. Ok. A San Juan le va a tocar el 5% igual que a Cotuí, que nunca se lo dan. O Falconbrí con Bonao, que era un pleito permanente con los sindicatos. No. ¿Por qué no lo miramos de una manera distinta? Punto número 1. Para evitar el sesgo de Cotuí, el rechazo al modelo de Cotuí, hay que hacer un modelo nuevo de gobernanza aquí, donde esta empresa Gold Quest se reúna con los sectores representativos de Santiago, de San Juan, y le diga, miren, la ley dice un 5, pero nosotros no nos vamos a acoger a la ley, porque la mina es de ustedes. Eso no lo puede decir Gold Quest, eso lo tiene que decir el gobierno del presidente Abinader o el Ministerio de Energía y Minas. No, nosotros proponemos un 10% para la provincia, porque ese oro es de ellos. No es lo que diga la ley. Nosotros queremos mejorar esto porque hemos fracasado en Barrick. Le vamos a dar un 10, el doble. Punto número 1. Punto número 2. No es lo que nosotros querramos ni lo que quiera Gold Quest. Vamos a hacer un fideicomiso con arbitraje internacional. ¿Saben para qué? Para que eso esté garantizado por un contrato, además de la ley. Porque la ley no garantiza nada en República Dominicana. Un fideicomiso, las partes se obligan o se obligarían a cumplir. ¿Quién va a administrar los recursos? En el fideicomiso. ¿Qué tiempo van a durar los que administren los recursos? En el fideicomiso. ¿Cuáles son los niveles de transparencia que tiene que rendir en lo que estén administrando los recursos? En el fideicomiso. ¿Quiénes son los representantes de la provincia? En el fideicomiso. ¿Cuáles son las obras que se van a hacer con el dinero que entre? En el fideicomiso. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cuáles son los ingresos que van a recibir los que trabajan en la administración del proyecto por parte de San Juan? Para que no se vendan a los mineros, todo eso se pone ahí. Entonces ya los sanjuaneros dicen, espérate, esto es diferente. Y cada 2 años o cada 4 años, un proceso de auditoría. De auditoría en una vista pública.
¿Y qué tiene que hacer Gold Quest y el gobierno? Fusionarse con la provincia de San Juan para desarrollarla sobre la base de su oro. ¿Saben por qué? Porque San Juan es el granero del sur. Ajá. ¿Y por qué no se desarrolla si es el granero del sur? ¿Por qué el sur está vuelto una mierda? ¿Por qué? Nosotros no tenemos agricultura desarrollada. Es muy difícil en República Dominicana un proyecto agropecuario que se desarrolle sin ayuda del gobierno y sin subsidio. Nosotros no invertimos en investigación y desarrollo. Por eso nuestra agricultura, toda la mayoría es subsidiada. Y no se imagina la sociedad el impacto medioambiental de la agricultura. Veneno puro. Matan todo. Cuando tú preparas una tierra para cultivo, se lo está diciendo una persona que tiene 3 años con un proyecto en el campo. La gallina no encuentra un insecto que picar. Todo se muere ahí. ¿De qué me están hablando a mí de medio ambiente? Miren el impacto de la agricultura en el medio ambiente para que ustedes vean. Y nosotros no lo comemos. Entonces, aquí viene el tercer elemento. El primer elemento, un fideicomiso. Eso es lo importante para que la gente sepan que las palabras están expresadas en un contrato blindado con un arbitraje internacional. Segundo, duplicar los beneficios para la provincia de 5 a 10 por encima de lo que la ley ofrece y ponerlo en el contrato. Tercero, el caso de Loma Miranda. En Loma Miranda, ¿por qué Loma Miranda no se está explotando? Porque la ONU dijo que lo que se iba a sacar era menor que lo que se iba a dañar. Eso se llama desarrollo sostenible. Yo exploto mi yacimiento si la explotación es mayor al daño. Reparo el daño y me quedo de beneficio con el resto. Por eso Loma Miranda no se explotó, porque Loma Miranda es una mina de agua y ahí no había oro. Por eso. ¿Y qué hizo el gobierno? Correctamente dijo, eso no va, porque no es viable, porque no es factible, porque no es productivo. Ahora, si en San Juan hay 2.4 millones de onzas y el oro se va a mantener alto por todo este tiempo, ¿por qué no sacar el oro si ese es nuestro petróleo? Yo lo digo, señores, porque Noruega, miren, Noruega, este es el punto más importante. Noruega es uno de los mayores productores de petróleo europeo, pero Noruega no tiene una cultura de explotación petrolera. Noruega lo que hace es que se asocia con las empresas que explotan petróleo y tienen un fondo de petróleo y no lo usan el petróleo. En Noruega, de cada 10 carros que se venden, 9 son eléctricos. Pero Noruega sabe que el petróleo es un activo importante para la humanidad y son de los principales proveedores de petróleo. Después de Rusia, creo que son los primeros en Europa. Entonces ellos se asocian con las empresas. Ellos no le cogen de que tú vas a pagar los impuestos. ¿Impuestos de qué? ¿Impuestos de qué? Miren los artículos de Andy Dawar sobre la Barry. Como la Barry elude, no digo que evade, elude. Busca mecanismos legales para pagar menos. Busquen los artículos de Andy Dawar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Decirle a Gold Quest, ¿cuánto es la inversión? 400 millones y la inversión inicial son 150 millones de dólares. Yo voy a poner los 150 del fondo que hay ahí en el Banco Central de la Reserva. Nadie que invierte en una mina de oro pierde, a menos que nosotros que quebramos la Rosario. Porque la Barry se lo vendimos a los canadienses después que nosotros la quebramos. No le invertimos un peso y lo que hicimos fue explotar la mina y sacarla todo, hasta que la quebramos y por eso tuvimos que vendérsela a los canadienses. Entonces el gobierno tiene que poner el dinero, los 150 millones de dólares y decirle a Gold Quest, ¿tú cuánto me cobras por operar la mina? Yo te voy a dar un 10% por operármela. Ahora tú quieres un 44 poniendo la inversión. ¿Tú te vas a llevar un 44 por 400 millones de dólares? No, yo voy a poner los 400 millones de dólares. El gobierno es accionista de la mina, dueño. Tú me la operas. ¿Cuánto tú me cobras? El 10 y no tiene riesgo. Vengan. El 12, vengan. Se negocia eso.
Y ahí el gobierno dominicano no va a administrar minas porque la quiebra. Eso fue lo que pasó con la Rosario. Va a ser lo que hace Noruega, que se asocia con especialistas en minería de última generación. Y ellos cobran por la gestión de la explotación. Y se negocia un contrato. Entonces, ya San Juan va a decir, esto es distinto, este es nuestro futuro. Y empiezan a crear una cultura alrededor, además de la agropecuaria, que se siembra con haitianos, y se llenan los campos de veneno, y se usan carretas y caballos como en el siglo XVIII. Entonces, lo que van a hacer aquí es que van a crear una cultura alrededor de la minería, además de la agropecuaria. ¿Para qué? Para invertir en investigación, en laboratorios de investigación y automatización que les permita llegar a una agroindustria tecnológica del siglo XXI que sea rentable sin subsidio del gobierno. A los sembradores de cebolla y de habichuela el gobierno tiene que pagarle la vaina y que subsidiarlo y que todo. No son rentables, no pueden ir al mercado a competir. Viven buscando permisos de importación y vaina para compensar. Entonces, ¿se puede el proyecto? Sí, si se ve desde el centro, si se abandona el pensamiento binario, si se hacen las cosas diferentes y sobre todo, si se genera un ambiente de confianza y garantía para que en San Juan no pase lo que está pasando con la Barrick en Cotuí. Si quieres comprar o vender en la ciudad colonial o Santo Domingo, contáctenos. En Figueroa y Asociados tenemos disponibles locales comerciales con pisos para apartamentos, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva, amuebladas y vacías. También disponemos de fincas y solares en Santo Domingo y ciudades aledañas. Contáctenos. Somos garantía y seguridad. Figueroa y Asociados. 829-751-8496 y WhatsApp 829-251-8496. Somos Figueroa y Asociados. Con más de 20 años brindando impresión profesional, Editora Ortega se renueva y crece contigo. Además de impresión OPSE, ahora te ofrece impresión digital y etiquetas en rollo con tecnología de flexografía para que imprimas todo lo que tu negocio necesita, desde etiquetas para productos hasta brochures, libros, revistas y más. Rápido, con calidad y al mejor precio. Calle La Negreta, número 43, Ciudad Colonial. Contáctenos ya al 809-350-4601 y 809-221-4859 por teléfono o WhatsApp. Editora Ortega, impresión profesional que evoluciona contigo. Así se marcha la gente. Quizás esta madrugada fría, 20 de diciembre, estás intentando atrapar todos tus sueños. Enterrar el corazón en algún árbol, dormir plácidamente sobre la espuma de la mar, irte un cuerpo a cuerpo con el asfalto, ese símbolo de la ciudad violenta, alzarte con tus amigos de Macorís por el espacio. Pero el hecho no iba a ser entendido así. Todos entendimos como que habías muerto, como que te habías casi suicidado, como que el ron y la velocidad habían tenido la culpa de algo. Y entonces, como en todos los rituales, el desfile de los amigos, familiares y relacionados a los funerales de René del Risco Bermúdez en la Protectora La Altagracia. En este año de 1972, se cumplía tu sentencia de que morirías a los 35 años, que había sido un viejo decir de tu rostro y corazón suicidas. Así quedó cerrado el ciclo biológico de Renecito, el que iniciaran el 9 de mayo de 1937 sus padres René del Risco Aponte y doña América Bermúdez, quien le inyectó la sangre del poeta Federico. Sufrieron menos con el acontecimiento de primeras planas quienes tuvieron la certeza de releer sus versos y encontrarse con estos. Solo el que huya por las orillas del mar no recordará las llamaradas. Solo el que duerma sobre espumas no verá los días terribles acercarse.
o quienes, en medio del dolor, supieron aquilatar esta canción de su autoría. Así se muere la gente, tan sencillamente como respirar. Así se queda la vida como una partida a medio jugar. Así toda la alegría se pierde en un día, se oscurece así el sol que nos alumbraba, la voz que te hablaba se interrumpe así. Así se marcha la gente repentinamente, como quien se va. Así los libros leídos se quedan perdidos, otro los leerá. Así, quien sintió la vida, batalla perdida, guerra por ganar. Así se viste de olvido, se queda dormido, se ponía a soñar. Todo lo que era mío no tiene nombre, no tiene dueño. Regalo todos mis sueños, me heredan todos los hombres. Desnuda voy en mi viaje, ningún ropaje llevo conmigo. El infinito es mi amigo, morirnos hace a todos iguales. Perdemos todas las puertas, perdemos todas las llaves, ya no valen las apuestas, la muerte nos hace iguales. Con una flor en la mano, con una bala en mitad del pecho, morir en un tibio lecho, caer herido en medio del llano. Desnuda voy en mi viaje, ningún ropaje llevo conmigo. El infinito es mi amigo, morirnos hace a todos iguales. Perdemos todas las puertas, perdemos todas las llaves, ya no valen las apuestas, la muerte nos hace iguales. Poco tiempo después de la inesperada partida, el poeta y escritor Ramón Francisco escribiría estos versos. Camino a ti los pájaros, René, embotaron sus picos intentando el asfalto caliente, y la mañana se llenó de anuncios asaltando la vía donde caíste, donde perdiste el asidero, el equilibrio absoluto de la fuerza, el color de la tarde y quizás la lluvia en tu ventana. Camino a ti, la última risa de la vida que ahoga a
Tom, que vuelve con zapatos lustrados y la misma barbita de Hans Castorp en su último año de exiliado. Lejos del país llano de Joachim Siemsen, tus amigos del arte y la publicidad, Juan José Ayuso, Iván García y Arnulfo Miñín Soto, iban a quedar profundamente afectados porque tuviste el valor de cumplir, como el muchacho que se enfrenta a la policía y muere en tu cuento, en el barrio no hay banderas, que lo tuyo no era puro aguaje. A 13 años de aquella muerte aleccionadora, Juan José Ayuso habla del compañero poeta, hermano de Iván. René del Risco y Bermúdez, como proyecto que se corta antes de empezar a realizarse, ofrece muchas posibilidades para conversar y hasta para dejar volar la imaginación o la especulación sobre lo que hubiera podido ser o lo que habría sido de cuajar su vida en los años normales en que se le da o que se le dan de vida a un hombre como René. Fue ese proyecto que se interrumpió, pues ofrece el análisis de su trabajo esa gran posibilidad que es al mismo tiempo, una gran limitante, porque todo lo que uno puede aportar para fundamentar sus criterios es precisamente base, precisamente potencial. Todo esto que nos dejó anotado, todo esto que nos dejó esbozado en su poesía, en su narrativa, cuento y novela incluso que no llegó a concluir como trabajo ya terminado. Pero yo sigo creyendo que René es, porque es muy difícil matar a la gente que trasciende a su época, a su tiempo y que de alguna manera se coloca en la historia. René es la más importante figura de la generación del 60 y hasta este momento, porque hemos estado inmersos en una época de gran turbulencia. Yo creo que será por todos estos años esa gran figura, la gran figura de la generación del 60, la gran figura de la literatura dominicana que retoma los valores de la dominicanidad, los valores de la nacionalidad y los proyecta con fines no tanto de universalizarlos, no tanto de hacerlos trascender dentro de un contexto universal de literatura, como de ponerlos a funcionar como voz nacional, como canto nacional, como expresión auténticamente y sinceramente dominicana. René del Risco y Bermúdez, y de eso le hablaba yo en estos días a unas jovencitas de una escuela secundaria, de un colegio, estudiantes secundarias de un colegio que tenían un trabajo de investigación sobre René, cosa que me complació sobremanera porque ya veo que con todo y que todavía nos creemos jóvenes, pues ya somos objeto de estudio por parte de muchachos que pueden ser nuestros hijos, para decirlo en el mejor de los sentidos. Pues le decía yo a estas niñas y le entregaba un único trabajo que yo tengo escrito sobre René, que ellas tuvieron la gentileza de devolverme. Les decía que nosotros somos el producto de años de turbulencia, de una época de turbulencia. Yo creo que a pesar de Playa de Muertos, y a pesar de Chichi Jorobita, y a pesar de Los Tragos, y a pesar de
el desorden a que nosotros nos dimos como seres humanos al morir Trujillo, el disfrute de la libertad. Creo que estamos signados como una generación de turbulencia, y dentro de esa turbulencia pues hemos tenido la virtud, y René la tuvo, de la racionalidad, porque en medio de todo eso que parecía un desorden, y lo repito, están los tragos, están las mujeres, está el amor, está la libertad, está la democracia que empezamos a disfrutar, pues pudimos concretarnos y no salirnos nunca de una tónica, de unos, vamos a llamarle cánones estéticos o cánones de trabajo para nuestra poesía, para nuestra novela, para nuestra pintura, para nuestra música, o lo que hemos podido hacer en música. Ese trabajo que yo titulo Años de Turbulencia, ese trabajo recoge el signo que nos marca, y el signo que particularmente marcó a René del Risco y Bermúdez. De todos nosotros, René era el provinciano. René fue el último que llegó aquí a la ciudad, o a lo que entonces era la ciudad. Realmente yo supongo que comparada con San Pedro de Macorís, pues Santo Domingo de los 62, 63, pues era una especie de metrópoli. Quizás en San Pedro podía haber un chichi jorobita, y aquí había 22 tipos populares igual que él, y allá había una playa de muertos, y aquí teníamos a Guivia, y teníamos a Boca Chica, y teníamos a Jaina, y teníamos a Palenque. Bien, además teníamos edificios de 7 plantas, y de 10 plantas, y de 11 plantas, el edificio 10, el edificio Vaquero. Teníamos la calle principal del país, que todavía parece que es la calle del Conde. Al ser René, vuelvo atrás un poco, al ser René el último que llega de la provincia, es el hombre que vive la ciudad más intensamente, el hombre que se apropia de la ciudad más intensamente, y contrario a lo que pudo haberse esperado, en vez de ser de todos nosotros la voz más provinciana, es la voz más citadina. René no solamente es la voz más citadina, sino la figura más citadina, mientras la búsqueda de la dominicanidad, la búsqueda de lo dominicano, mientras esta lucha por establecer los valores de la nacionalidad a través de la historia nos llevaba a nosotros aquí a mirar a la provincia, a empezar a mirar a la provincia como parte esencial y fundamental del país, a tratar de desdominicanizar exclusivamente a la calle del Conde, porque la mayoría de los capitaleños entendemos que la calle del Conde es el país. Mientras eso ocurría, René, quien viene de provincia, pues encuentra lo que no había encontrado en la provincia, lo encuentra aquí, y se hace el cantor de la ciudad, el poeta de la ciudad, el novelista de la ciudad, e incluso el hombre de la ciudad. El mismo vestir de René del Risco, y lo sabemos todos, los que lo conocimos, el mismo vestir de René del Risco es un vestir urbano que en ocasiones le valió algunas críticas, no sé por qué, porque vestía muy normalmente. Yo nunca vi a René con un abrigo de mí, con un abrigo de bisón, o con una chistera, o con un bombo y una levita, pero bueno, en esa época se usaba no bañarse, en esa época se usaban unas botas revolucionarias, y se usaba la ropa verde olivo. Pero
Para resumir las cuentas, la trascendencia de René del Risco, aunque su obra, como te digo, es la obra, es un proyecto inconcluso, es un proyecto que la muerte corta con esa alegría con que la muerte suele cortar las grandes cosas de esta vida, porque a la gente le dura poco lo bueno. Aunque René fue realmente un proyecto cortado, muy a destiempo, sumamente a destiempo, pues su obra está ahí y su obra pervive, su obra se estudia. Todavía no tenemos nada que ponerle al lado en el barrio no hay bandera, al mundo sigue Celina, todavía no tenemos nada que ponerle al lado al viento frío, todavía tenemos realmente en conjunto, y estoy hablando no solamente de la generación nuestra, sino de las generaciones anteriores y particularmente de las posteriores, todavía no tenemos nada del tamaño de lo que escribió René del Risco y Bermúdez para ponerle al lado y decir esto definitivamente es mejor y podrá ser mejor en el futuro que lo que dejó René del Risco y Bermúdez. Yo creo que a 13, 14 años de su muerte ya empezamos a ver, y lo empezamos a ver con personal orgullo quienes fuimos sus amigos, y con profesional orgullo quienes fuimos sus compañeros de generación, empezamos a ver, empezamos a palpar, empezamos a constatar y a ver materializarse la trascendencia de René del Risco en la literatura dominicana como producto, como hijo de años de turbulencia, de años de dispersión de la nacionalidad y de una lucha precisamente que se centró en el rescate, en la unificación y en el establecimiento de esa nacionalidad dominicana, que los 30 años de Trujillo contribuyeron en gran manera a dispersar, siempre de acuerdo con lineamientos trazados por la clase gobernante. Yo trato, y esto ya finalmente porque sé que me he tomado un poquito más del tiempo del que debía, yo trato cuando hablo de René de si en la medida en que me es posible despersonalizarme un poco, desafectarme un poco, desalmarme un poco, ser más el crítico que el hermano, ser más el estudioso que el compañero. Yo sé que lo consigo en ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones no lo consigo porque yo creo que definitivamente a la objetividad del análisis, a la frialdad de la crítica, sobreviven y tienen mucho más fuerza lazos afectivos de una hermandad que particularmente en la Guerra de Abril, que fue nuestra gran fragua, que fue nuestra gran flor, que fue el gran río de sangre donde panqueamos todos. Creo que esos sentimientos de fraternidad pues trascienden más y pesan más y son más cálidos definitivamente y tienen más humanidad que cualesquiera otro tipos de razonamientos críticos, de razonamientos analíticos o de razonamientos académicos sobre la obra de un individuo. Cuando yo hable de René, es posible que trate de hablar sobre un autor dominicano, sobre un trascendente autor dominicano, sobre un gran autor dominicano, pero no voy a evitar nunca al hablar de René del Risco, hablar sobre una parte de mí que se murió también a destiempo, porque con René, y eso yo creo que lo siente un Danilo Aguiló, y lo siente un Miguel Féris, y lo siente un Miguel Alfonseca, y lo siente un José Ramírez Conde,
y lo sienten todas nuestras mujeres, y lo sienten todos los tragos que nos tomamos y los que nos dejamos de tomar y los que ya no nos tomamos y los que nos tomaremos en el futuro, y lo siente nuestra alegría. Yo creo que al hablar de René, cuando mencionamos el nombre de René, hay en el corazón nuestro el sonido de campanas que doblan por su muerte, pero que doblan también un poco por un poco de la muerte nuestra, que fue la desaparición de René del Risco y Bermúdez, una indudable gran figura de la literatura dominicana. Hoy sigue hablando por ti tu voz, tu propia voz, esa que exhibías en medio de la Guerra de Abril. Esa misma voz. Este René que cantó los romances de la guerra no se olvida esa terrible pesadilla que llevaba adherida como un duende por todos los poros del cuerpo. Compañera, estoy pensando que morir nada nos cuesta. Que puede un golpe de plomo, igual que un golpe de seda, romper tu pecho y el mío esta noche, compañera. Afuera hay armas y ojos, y la oscuridad alerta. ¿Quién vive? Antonio Batista, comando Pedro Cadena. No quiero perder tu risa. Cuídate, compañera. Tu fusil de puro hierro y de liviana madera, yo no quiero que lo toques, a menos que yo muriera y me quedara sin boca antes de que te tuviera. Entonces tú, con los tuyos, está bien que te me fueras. Pero esta noche no salgas, no toques tu cartuchera. ¿Quién vive? La patrulla. Muy bien, que viva la guerra. Pero por favor, apaguen la luz de la camioneta. Compañera, estoy pensando que morir nada nos cuesta. Y yo que quiero que vivas para después de esta guerra, que tu voz no se me vaya en medio de esta candela. Está cansada. ¿Por qué no se acuesta, compañera? Y es que el amor es posible, mucho más cuando se espera que reventemos de pronto y nos quemen la cabeza y nos acaben a todos. René, dígame, compañera, ¿un cigarrillo? El fósforo. La noche es dulce y abierta. Parece que los muchachos duermen en las azoteas. Y yo no debo decirte que te amo, compañera. Puede ser que Altagracia Musa Grunin y Victoria Bovea, las dos esposas sucesivas de Renecito del Risco, sepan buena parte de su lucha política contra la tiranía de Trujillo y de su destacada participación en la Guerra de Abril. No tanto así sabrán sus hijos, Minerva y René Ernesto, menores de edad entonces. Pero sí lo saben Danilo Aguiló, Miguel Félix Iglesias, Barón de Soto, Oscar Asín Subero, entre otros, quienes fueron sus compañeros de lucha en el 14 de junio y quienes compartieron también con él la prisión de las ergástulas trujillistas. ¿Qué dice Danilo Aguiló del René del Risco y Bermúdez político? La vida política de René comienza muy temprano. A los 15 años ya participaba en la vida política contra la tiranía de Trujillo. Logra hacer contacto con grupos políticos en Santo Domingo junto a los poetas Víctor Villegas y Abelardo Vicioso. Este grupo, como el de Macorís, desarrollaba sus actividades políticas mezclándolas con actividades culturales, a fin de mantenerse sin sospechas ante el régimen trujillista. En el año de 1955, ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Los contactos con otros jóvenes estudiantes le permiten ampliar su radio de acción. La situación política del régimen para el año del 59 era muy delicada, con la llegada de los patriotas que vinieron de Cuba. Se plantea la reunificación de todos los grupos que conspiraban en el país y surge como unificador el movimiento 14 de junio. Le toca a René la responsabilidad de coordinar los grupos del Este y enlazarlos con la filial del movimiento en Santo Domingo. En este trabajo tiene una destacada actuación, tanto en el período anterior al develamiento del movimiento
como dentro de las cárceles de la 40 y la Victoria, lo que le valió una condena de 30 años de trabajos públicos. Condena esta, claro está, que no cumplió. Una vez excarcelado, se dirige al exilio en Puerto Rico, donde desarrolla una intensa actividad con los grupos de exiliados que se encontraban en la vecina isla. Después del 30 de mayo, como todos los dominicanos, regresó al país y participa en todas las actividades del 14 de junio en San Pedro de Macorís y la capital. Asume la Secretaría de Propaganda del Comité Provincial y mantiene durante casi 3 años el programa radial vocero de la agrupación en San Pedro. La campaña realizada por este motiva que el Consejo de Estado pretendiera separarlo de esa actividad y lo nombra secretario de la Embajada Dominicana en el Uruguay, lo cual no fue aceptado por él, desatándose en su contra una persecución tenaz para privarlo de su libertad. Como consecuencia del derrocamiento del presidente Juan Bosch, se ve de nuevo detrás de las rejas, obligándolo a permanecer casi 2 semanas en la cárcel de la policía. Luego, su oposición a la actividad guerrillera dentro del 14 de junio le valió su expulsión de esa agrupación. A partir de esta acción en su contra, se decide hacer una nueva vida y se traslada a la capital, iniciando así una nueva etapa en su vida política y cultural, iniciando una labor de locución noticiosa, labores publicitarias, políticas y culturales. En estas actividades lo sorprende el movimiento revolucionario del 24 de abril, en el cual toma una participación activa con los constitucionalistas y en los grupos culturales que se formaron en la revuelta de abril. Yo que la quería tanto, quise beber de esta llama. Hermano, 6 cargadores, la carabina aceitada y escucha bien. No dispares si es que sus tropas no avanzan. Yo que la quería tanto, preferí que se marchara. Miguel me dice riendo a veces por la mañana, ¿qué te recuerda este mar? Y esas nubes empañadas, y este olor a peces muertos después de cada batalla. Yo que la quería tanto, miro el mar sin decir nada. ¡Cuánta sangre tiene el hombre! ¡No desperdicien las balas! Compañera, no me mire con esa cara enlutada. ¡Apaguen todas las luces! Esta guerra no se acaba. Y yo que siempre decía que nunca la abandonaba. ¡Ay, esa estrella, señor! La verá desde su casa. Y al mar, ¿qué le pasa al mar que de tan gris ya no canta? Yo que la quería tanto. Y esta guerra no se acaba. ¿Qué nombre pondrás al niño? Con mi apellido le basta. Su padre no está conmigo ni ha puesto un dedo a las armas. Yo te quiero, compañera. Nos amamos, camarada. Y entonces yo me ponía a recordar sus palabras. Mar, luz, paloma, te quiero, no me olvides, hojarasca. Ay, compañero, qué noche. ¿Es que la guerra no acaba? ¿Cuál fue realmente la participación de René del Risco Bermúdez en la Guerra de Abril? Lo saben el dramaturgo Iván García, quien con Miñín Soto y Miguel Alfonseca participaron junto a él en la contienda trunca por las fuerzas invasoras. El poeta, fuera de escenario, nos dice cómo vio esa contienda patria. Mayo fue un mes tan duro que hoy es triste recordarlo. 4 pasos adelante, ¡al suelo! ¡Están tirando! Y por la noche, la lluvia. Y el amanecer tan largo. Ir y venir de fusiles, mantas, abrigos, cigarros. Buenas noches. Todavía los estamos esperando. Y el mar, más negro que nunca, en la sombra martillando. Ni un paso atrás, compañero. Ni un paso atrás. ¿Hasta cuándo? Hasta que existe este Mauser y hombres para dispararlo. La guerra no acaba nunca con todo el que está peleando. Pero si me matan, ¿qué? Al fin estarás callado. Yo no sé por qué eran duros aquellos días de mayo.
Se estaba hablando en voz baja, se estaba oyendo la radio, se estaba solo y de pronto, no sé, algo está pasando. ¡Qué viento, qué olor! ¿Qué es esto? Y en la calle alguien gritando, ¿cómo fue? ¿Qué dices? Por la espalda le mataron. Y entonces ya no era uno, y la habitación girando, y el aire y la boca, y todo se ponía tan amargo. Mi hijo vino al mundo un mes tan gris, tan pesado y largo. Es varón, lleva tu nombre, y se te parece tanto, que es igual verlo en la cuna que contemplar tu retrato. No sé más, no pude verlo. Estábamos encerrados. Las armas del enemigo me impidieron enterrarlo. Mi hijo vino al mundo un mes tan gris, tan pesado y largo, que de él solo supe aquello. Y se te parece tanto. Lo demás era aquel fuego, aquellos niños llorando, aquella lluvia sin ojos, aquel mar tan martillando. Lo demás fue todo un mes, y es imposible olvidarlo. Para René del Risco, fue una gran agonía el encontrar un significado de la vida, a la cosificación del hombre. Por eso escribió el dramático poeta. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué cerrar los ojos y andar a tientas bajo los letreros, entre los ruidos de la calle? ¿Para qué apretarnos el cuello y conservar lustrosos los zapatos? Cuidar cada detalle nuestro, los botones, las cartas, las cuentas a cobrar, los agradables paseos cerca del mar. ¿Para qué hablar con palabras suavizadas a propósito? ¿Para qué pretender estar tranquilo, ir mostrando este rostro educado? ¿Para qué querer ser el conforme, el ameno, el puntual, el útil, el sensato, el correcto? ¿Para qué este rosario de expresiones corteses, medidas, cautelosas, y el gesto complaciente a cada paso, y ser amablemente cómplice de todo 24 horas al día, 52 semanas tranquilas cada año, 12 meses de cobro puntual y sin protesta? ¿Para qué ejercitar esa admirable vocación de servicio puesta a prueba en las campañas benéficas, en las colectas públicas, en las generosas apelaciones al amor? ¿Para qué entonces, si sabemos que nada de esto bastará para ocultar el cuchillo, para tapar la herida, la horrible cortadura por la que viene desangrándose toda la humanidad? Toda la gente apretujada bajo nuestros pies, bajo nuestra cama, bajo nuestra mezquina condición de seres educados, comidos, satisfechos, leídos, descansados. ¿Para qué entonces, si sabemos que esta hoja de parra del amor mentiroso se cae a cada instante y nos desnuda y nos muestra tal como somos, hipócritas, cobardes, ingenuos a propósito, verdugos, lamedores a sueldo del látigo y el palo, coro de los fusiles, llaga de los enfermos, terror de los que huyen, dolor de los sufridos? ¿Para qué entonces tanta engañosa bondad, tanto silencio, tanta camisa limpia, tantas manos lavadas, tanto perfume en las orejas, tantos libros leídos, si estamos atajando apenas todo el lodo del mundo, si pretendemos limpiarle el rostro al día, aparecer correctos y tranquilos, para que no se sepa que estamos gordos de sangre y de agonía, que contamos obedientemente 4, 3, 2, 1, 0, para que se dispare a la multitud innumerable, porque hablamos de Cristo y de humildad, para que no se sepa que somos cínicos voceadores de precios por las nubes. Sufra, decimos, sufra y calle. Plátanos a 10 centavos, desaloje esa casa si no paga. Esta camisa cuesta 5 pesos, no se puede vivir, calle. Sufra y calle, señor, señora, niño. Y entonces, ¿para qué tanto decir amén, y tanto dar limosna, y tanto sonreír a todas horas, y tanta invitación a la esperanza, tanto decir espere, no se muera, si somos eso, cómplices, amigos de los que rajan la barriga a los pobres,
caja de resonancia para engañosas palabras, pacientes mentidores reclutados en las universidades, en las avenidas, en los cenáculos, en los cines, en los partidos políticos, en las fiestas, en los periódicos, en las televisoras, ante las vitrinas de las tiendas, en el interior de los automóviles, en las concentraciones públicas. Y entonces hablamos un día de libertad y de justicia, y queremos lavarnos la cara con orines y desplegar una bandera incolora, mercenaria, pirata, traidora, sobre tantas cabezas cortadas, sobre tantas manos amarradas, sobre tantos disparos y tanto huir y tanto agonizar en sombras en el mundo. ¿Para qué entonces esa cara? ¿Para qué cerrar los ojos? ¿Para qué esa sonrisa complaciente? ¿Para qué esa corbata? Si somos asesinos encubiertos, conciliadores del muerto y de la bala. Como cuentista, René del Risco Bermúdez logró páginas tan hermosas como Ahora que vuelvo, Tom. El mundo sigue, Celina. Y en el barrio no hay banderas. En poesía logró versos memorables como los romances de La guerra no se olvida y El viento frío, el que se considera el poema de la guerra de abril vista en perspectiva. De la nueva generación, Amable López Meléndez, quien alguna vez formara parte del grupo literario Y Punto, y que ahora dice ser de los poetas de la crisis, nos da su interpretación de El viento frío. Después de la muerte, o más bien después de la derrota, vamos a llamarle así, en que cayeron la mayoría de los jóvenes de la generación de 60, lo que se conoce como la generación de 60, más bien en la literatura dominicana, la ciudad de Santo Domingo quedó árida, no había hacia dónde ir, era toda una monotonía. Quizás sea René del Risco el que más bien expresa ese momento, esa desolación en la que se encontraba la ciudad. El viento frío es el único libro que puede darnos una visión, puede propiciarnos una visión más certera de la desolación en que quedó la ciudad de Santo Domingo después de la guerra de abril. El viento frío tiene vigencia todavía, tiene vigencia porque nos encontramos ahí. Todas las cosas extrañas que acontecían en el Santo Domingo de 66, 67, 68 incluso, aún las seguimos viviendo. El viento frío es un libro nihilista, quizá derrotista, porque esa era la visión que se tenía, la visión que tenían los jóvenes, esa derrota en la que habían caído. El viento frío todavía lo seguimos leyendo, sigue con nosotros, porque esa poesía sigue también con nosotros, y es una poesía que la podemos llevar, que la podemos ir cantando, la podemos ir recitando por la calle, porque las escenas que están en el libro también son escenas que se viven, son parte de la cotidianidad en la que caemos nosotros. Nada más hay que leer algunos poemas, como el poema que se llama Esta ciudad. La ciudad sigue teniendo la misma escena, las muchachas que son dejadas por los novios, las muchachas que se van a tomar el café en la calle El Conde a las 5 de la tarde, fueron escenas que René previó. La previó porque pensó que no había alternativa después de la intervención de los marines norteamericanos y después de la derrota en la que había caído la juventud de 1965. Así, fragmentando algunos de los poemas del viento frío, puede uno toparse con cosas que dicen como así: el café de las 5 en la calle El Conde será para otros jóvenes que no tendrán por qué recordarnos, ya no estaremos, y sigue por ahí. Otras muchachas vendrán con 20 años y la cafetería y la cartera llena de lápices de labios. Ahora iremos reconociendo las esquinas, los trabajos, las vidrieras, el diario caminar hacia otro tiempo. Es la ciudad de René, es la ciudad de los jóvenes del 66, 67. Y lo más extraño es que sigue siendo la ciudad de nosotros también. Aunque había llegado a concebir como incompatibles la publicidad y la literatura, René del Risco Bermúdez
ejerció con acierto esa actividad, la de la publicidad. En este terreno fue un precursor, un abridor de trochas para la hechura de una publicidad que estuviera despojada de la banalidad hasta donde fuera posible. Por eso, después de elaborar en John and Rubicam Damaris y en Vergés Peña y Asociados, entre otras agencias, decide aunar esfuerzos con José Augusto Tomén para fundar la publicitaria Reto. Renecito del Risco escribió poemas que, musicalizados, se convirtieron en exitosas canciones ganadoras de festivales. Un ejemplo: Una primavera para el mundo. Ven, que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor, cantaremos un nuevo sol. Oh, ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría del mundo vendrá, vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Ven, levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. Deja que el viento se encienda con tu rubor, pinta el mundo con tu color y cantemos un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría del mundo vendrá, vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Dicen que el 13 es un número fatal. Mas para los dominicanos, el 20 de diciembre de este año no es eso solamente. Es el 13º aniversario de una gran herida. La herida que se nos abrió a todos con la desaparición de René del Risco Bermúdez. Una herida que cada día es más ancha, que cada día es más honda, porque hay heridas que se agrandan con el tiempo. Esta herida es René. René que nos grita desde adentro, recordándonos que su amargura era la hiel del mundo circulando por sus venas. Pero no obstante la pesadumbre, en este aniversario también hay alegría, porque algo en nosotros crece. La estatura
de René del Risco Bermúdez. Así se muere la gente, tan sencillamente como respirar. Así se queda la vida como una partida a medio jugar. Así toda la alegría se pierde en un día, se oscurece así el sol que nos alumbraba, la voz que te hablaba, se interrumpe así. Así se marcha la gente repentinamente como quien se va. Así los libros leídos se quedan perdidos, otro los leerá. Así quien sintió la vida, batalla perdida, guerra por ganar. Así se viste de olvido, se queda dormido, se ponía a soñar. Hemos presentado René del Risco, o La angustia fría hecha poema, dedicado a honrar la memoria del poeta ido a destiempo en ocasión del 13º aniversario de su trágica muerte. Libreto de José Galván, narración Jesús Torres Tejeda, sonido Iván del Risco Bermúdez, dirección general José A. Figueroa, coordinación Isidro Soler, producción República Dominicana, su historia, sus hombres y sus pueblos, de Servicios y Medios S.A. Habla Jesús Torres Tejeda. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. Bien amigos, aquí finalizamos nuestro espacio de hoy, intramuros.do. Hasta el próximo sábado, a las 3. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. A enseñar